Buenos días, mi nombre es Abraham Velázquez Gómez. La problemática que vamos a tratar en este video es sobre la cantidad de bacterias en un sándwich en función de la temperatura y considerando 10 horas en el tiempo final. Utilizamos la plataforma de Benzim para modelar el proyecto y voy a compartir. Como podemos ver aquí, el proyecto ya está realizado. Tenemos las variables bacteria, crecimiento, factor de crecimiento y temperatura, en las cuales ya se programó la fórmula para cada una. Temperatura vamos a considerar una estable de 71 grados Fahrenheit. Factor de crecimiento, utilizamos una tabla que vamos a mostrar en este momento, con las diferentes tasas de crecimiento en función de la temperatura. Finalmente, para crecimiento, utilizamos la fórmula que es factor de crecimiento en función de la temperatura multiplicado por la bacteria, que en este caso es la bacteria inicial, que definimos en una constante de 1500 unidades de bacteria. Bueno, como podemos ver, la gráfica se mueve en función de las 10 horas que nosotros definimos, y aquí podemos ver más o menos los valores en las horas. Empezamos con las 1500 unidades de bacteria. A la hora número 2 ya tenemos 5106. A la hora número 4 ya tenemos 17.000, más de 17.000. Hora número 6, casi 55.000. Hora número 8, pasamos hasta 195.646. Aquí nos vamos a poner en la hora aproximadamente número 9 para tener casi 400.000 bacterias. Y finalmente, en la hora número 10 tendríamos casi 700.000 bacterias. Como podemos ver, en función del tiempo y en función de la temperatura, va a ir cambiando y vamos a hacer otra prueba, un caso, un escenario que vamos a programar aquí. Vamos a cambiar la temperatura para que suba de 71 grados a 80. Y en teoría lo que deberíamos ver es un incremento en las unidades de bacteria debido a que el factor de crecimiento va a ser bastante mayor que en 80 grados Fahrenheit que en 71. Entonces vamos a correrlo. Y justo como podemos verlo, en la hora número 2 tenemos aproximadamente 14.400 bacterias, empezando evidentemente de las mismas 1500 que ya teníamos. Como podemos ver, la función exponencial aquí es un poco más acelerada. En la hora número 4 tenemos, aquí está, 138.000 bacterias, un poco más. Hora número 6 tenemos ya arriba del millón de bacterias, 1.326.000 bacterias. De ahí nos brincamos a la hora número 8, que ya tenemos arriba de 12 millones de bacterias. Y finalmente, en la subida muy agresiva que vamos a tener, en la hora número 10, tenemos más de 122 millones de bacterias. El nivel o el límite para que las personas se puedan enfermar es de 5 millones de bacterias. Entonces, como podemos ver aquí, si lo dejamos, pues, aparte de que nos vamos a enfermar muy, muy, muy gravemente, pues ya no es comestible ese asunto. Vamos al siguiente apartado. Vamos a regresar la temperatura a los mismos 71 que teníamos inicialmente para ver cómo se comporta alterando otra variable. Entonces vamos a cambiar la bacteria inicial de 1500 a 2500. Aquí el cambio que nosotros esperamos es que sí incremente con respecto a la primera que ya teníamos, la primera gráfica. Sin embargo, no va a ser una subida tan agresiva como cuando alteramos eh, la temperatura, debido a que puede llegar a tener menos peso la bacteria inicial sobre el resultado final que una temperatura mucho mayor. Entonces vamos a correrlo.
Justo. Aquí comenzamos y aquí como podemos ver, comenzamos con nuestras 2500 unidades de bacteria. Nos vamos a la hora número 2 y ya tenemos 8500. Como podíamos ver en la anterior gráfica, o sea, al alterar la temperatura teníamos una subida de muchos miles de unidades de bacteria. En la hora número 4 teníamos 28.000, casi 29.000 bacterias. Hora número 6 tenemos 98.600 aproximadamente. En la gráfica anterior nosotros ya teníamos arriba del millón para este punto. Y en la hora número 8 aproximadamente tenemos 321.000, casi 321.500 unidades. Nos vamos aproximadamente a la hora número 9 y tenemos arriba de 670.000. Finalmente, para cerrar la gráfica, tenemos el pico que es de las 10 horas y estamos llegando aproximadamente a 1.15, si nos vamos hasta el final, 1.15 aproximadamente millones de bacterias. Entonces podemos concluir que tiene más peso la temperatura en una función exponencial que la bacteria inicial. Tiene bastante más peso, la temperatura se incrementa a que se incrementa la bacteria inicial en este modelo. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.